Hay que tener mucho cuidado, me dicen, con los podcasts en los cuales hablemos. Sonidos, sonidos, sonidos. Ahí sí. Sonido, 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 sonido. Ya. Bueno, con esto de los podcasts y todo hay que tener mucho cuidado en el podcast que se habla, cuando se abre el micrófono y qué se dice. En contexto. Es un buen título para un programa, en contexto. La difícil tarea de poner en contexto con la distorsión mediática que existe actualmente. En contexto. No, el programa no se llama En Contexto, se llama Ouroboros. Y sale en Twitter con un circulito rojo que significa que emitimos en directo o vía satélite. La magia de las nuevas tecnologías. Ouroboros. Para entender el conflicto en Ucrania hay que definir qué es la OTAN. La OTAN es lo que llaman en Estados Unidos en lo que ellos llaman el ejército corporativo. Es una empresa de seguridad. A ver, para poner fácil lo que significa la OTAN. La OTAN es una empresa de seguridad que trabaja con algunos contratistas que fabrican armas, tanto en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Alemania y en todos los países miembros. Estos países miembros le venden las armas a su corporación. Es decir, que si es que voy a hacer un contexto sumamente sencillo de lo que pasa en Ucrania. Y el negocio de las armas de la OTAN. La OTAN es un convenio en el cual contratistas norteamericanos, altos rangos del ejército norteamericano o militares norteamericanos que cuando se retiran pasan a trabajar en empresas militares norteamericanas, lo mismo lo hacen los franceses, los británicos, y se encargan primero, en nombre de la seguridad de un país, le venden seguridad. Esto es emulado. Estados Unidos es un país de migrantes europeos. Cuando se produjeron las primeras migraciones a Estados Unidos, emigró gente de todo. Estados Unidos no es... Estados Unidos lo que es una nación de migrantes. Y en las grandes ciudades, las mafias italianas utilizaban este sistema. A los comerciantes o a las personas iban y les decían, me pagas, qué sé yo, $20 semanales, $30 semanales, y yo te voy a brindar protección. Es decir, tú vas a poder trabajar tranquilo y nadie te va a molestar. Si no me pagas protección, ten cuidado, porque te pueden asaltar, te pueden matar. Yo te voy a cuidar.
yo te cuido, pero tú me pagas. ¿Te parece? Esa es la economía norteamericana. Entonces posiblemente algunos militares de la OTAN, allá por el año 1950, 1960, vieron que esto era un buen negocio y un negocio lucrativo. Pero en lugar de una panadería, de un supermercado, dijeron, vamos a hacer eso con los países y con los estados. Vamos a decirles, nosotros te cuidamos de que no te invadan militarmente. Nosotros te vamos a dar protección, nosotros te vamos a proteger. Pero tú nos pagas anualmente algo por protección. Y tú no necesitas tener un ejército. ¿Para qué tú vas a tener un ejército? Un ejército es gastos, es mantenimiento. No, a ti no te hace falta tener un ejército. Nosotros te cuidamos, pero no te cuidamos gratuitamente. Tú nos vas a pagar, anualmente nos vas a pagar, obviamente si es que es un estado ya no hablamos de $20. Tú nos vas a pagar, a ver, te vamos a mandar a nuestro experto en números para que te haga un análisis. Entonces te mandan al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial. El Banco Mundial hace un análisis de la economía y dice, el Estado boliviano tiene un ingreso anual, bueno, ahí hacen los análisis, no tendrán que ver cuánto el Estado boliviano ingresa, por qué. Si yo que el Estado boliviano tiene ingresos, un Estado tiene muchos ingresos por impuestos, ingresos por empresas, en fin. Entonces, pongamos un ejemplo, el Estado boliviano dice tiene un ingreso neto anual de $20,000 millones al año. Nosotros te vamos a cobrar por defenderte el 2%. Tú eso nos depositas en un banco, te vamos a dar el nombre del banco, obviamente son bancos norteamericanos, y tú nos depositas esto anualmente aquí. Como tú nos depositas esto anualmente aquí, cualquier país que te quiera atacar no te va a poder atacar. Y si te ataca, nosotros te defendemos. Eso es la OTAN. Entonces muchos estados dijeron, sí, sabes que sí nos conviene, a otros les obligaron. Es muy sencillo coger y ver cuáles son la lista de los países de la OTAN. Y ahí podrán ver cuáles son los países que le dan dinero por protección a los militares norteamericanos y que le depositan este dinero en Estados Unidos, en efectivo, porque ni siquiera aceptan tarjetas de crédito. Obviamente, muchos estados vieron que esto no era necesario. Decían, no, ¿sabes qué? Nosotros no necesitamos pertenecer a la OTAN porque no tenemos ningún país enemigo. Nosotros nos llevamos bien con nuestros vecinos, tenemos relaciones comerciales, relaciones políticas, no necesitamos pertenecer a la OTAN. No necesitas pertenecer a la OTAN. Cuidado, Cuidado que tu vecino te va a atacar. No, ¿cómo nuestros vecinos nos va a atacar? Ten cuidado, te va a atacar. O son terroristas, o que empezaron a generar guerras internas, lo que pasó en Irak, lo que pasó en Libia, lo que pasó en Corea, por ejemplo, que Estados Unidos fue así. No es que ustedes necesitan de nuestra ayuda. Corea era una sociedad que vivía tranquila, no existía ni Corea del Norte ni Corea del Sur. Pero la recesión económica de Estados Unidos tuvo que separar a Corea del Norte con Corea del Sur. Obviamente Corea del Sur tiene que pagarle por protección a Estados Unidos. Esto se conoce como protectorados militares. Japón, por ejemplo. Japón es otro protectorado militar de Estados Unidos.
Irak no quiso ser un protectorado militar de Estados Unidos. Irak le dijo a Estados Unidos, no, nosotros somos independientes, nosotros tenemos nuestra propia moneda, nuestras propias creencias. Estados Unidos destruyó a Irak. Libia, de igual forma. Israel es un protectorado norteamericano. Qatar es un protectorado norteamericano. Irán no es un protectorado norteamericano. Polonia es un protectorado norteamericano. Por eso es que en el conflicto con Ucrania, este rato Polonia está siendo... Dicen que Polonia, este rato, tiene más militares norteamericanos que los propios estados de Estados Unidos. Porque Polonia le paga anualmente a Estados Unidos para que le proteja, le asesore y le dé armas. Porque a los polacos les dijeron que los rusos les querían borrar del mapa. Igual a Alemania. Otro protectorado de Estados Unidos. Y con Ucrania hicieron lo mismo. Para los que no sabían, Ucrania era parte de Rusia y se independizaron en el año 1999. Los rusos no hicieron ningún problema. Es más, toda la infraestructura gubernamental que construyó el Estado ruso en Ucrania se quedó con Ucrania. Hablando de carreteras, hablando de centrales nucleares, hablando de empresas de agua potable, centrales eléctricas, hospitales. Todo eso que fue construido con dinero del Estado ruso se quedó con la supuesta nueva República Independiente de Ucrania. Y la única condición de Rusia fue que se respete a la población del este de Ucrania y se respete el Tratado de Minsk. Es lo único que pedían los rusos. Se firmó un acuerdo tripartito, tengo entendido que es entre Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Se firmó el acuerdo de Minsk y las cosas relativamente venían en calma. Ucrania empezó a tener progreso, el progreso usual. Obviamente, con el dinero del Estado ruso, que construyó toda la infraestructura. Y las relaciones totalmente normales. Hasta que algunos militares británicos, muy ambiciosos, después del colapso del Reino Unido por la salida por el Brexit, porque le presionaron a Europa, al Reino Unido que adopte el euro como moneda, y el Reino Unido dijo no, a nosotros los europeos nos apestan, nosotros seguimos con nuestra moneda, y esto le está produciendo serios problemas a la economía británica, y posiblemente asesorado por el Consejo de Seguridad de Europa de Bruselas, ante la economía deteriorada del Reino Unido, se empezó a generar lo que se llamó como la Operación U. La Operación U es la sigla de Ucrania. Capítulo 2. La Operación U.